tiene el pueblo de España un lugar perdido en el bosque de la Mancha. Y a la manera de Saavedra, México, en la selva lacandona, también tiene un lugar que más que perdido ha preferido ser olvidado. Pero para que se recuerde y se tenga muy clara la conciencia, existe un letrero que dice: usted está entrando en territorio sabatista. Y aquí, en síntoma de rebeldía, el pueblo manda y el gobierno obedece. Con la venia de los honorables miembros del jurado calificador, compañeros guerreros de la palabra, público amante de la cultura que hoy con interés me escucha, es para mí un honor pararme en esta tribuna para hablar de las movilizaciones populares y la conciencia social. Debemos partir de que las movilizaciones populares son aquellas que conciernen a la sociedad, remontándonos de esta manera a aquellos movimientos que, a la manera de Bertolt Brecht, padre del teatro político, se originan en callejones sin salida. Es decir, aquellas situaciones en las cuales las desigualdades económicas, la carencia igualmente de alimentación o de los pensamientos básicos obligan a las poblaciones a levantarse, a exigir sus derechos. De esta manera que nos invita a remontarnos al año de 1860. Digo 1860 para partir en Europa en aquel instante mismo en el cual estallaba la Revolución Rusa. Una Revolución Rusa que se daba precisamente por la inconformidad que tenía lo que es la sociedad, debido a las malas condiciones de vida, al industrialismo que generaba día tras día menores condiciones de vida y también generaba al mismo tiempo mayor abandono en el campo. De esta manera que la Revolución Rusa comenzara a generar todo un pensamiento y toda una literatura, con personajes como Lenin o como, entre otros, que de esta manera nos manifestaban, basados en el manifiesto del Partido Comunista, el pensamiento y la exigencia de derechos de las clases más desprotegidas. De igual manera, la toma de la Bastilla por la sociedad francesa daba inicio a otro movimiento social de enorme repercusión en el planeta Tierra. Me refiero a la Revolución Francesa, aquella revolución derivada de otro movimiento social denominado la Ilustración, en la cual el pensamiento de los filósofos de Rousseau, de Bertin, de Mill, de Montesquieu, plasmaban la ideología y la necesidad por un cambio político, por un cambio social y la exigencia de las libertades para un pueblo que estaba muriendo de hambre mientras sus reyes desperdiciaban su dinero. De esta manera que contemplemos también los movimientos sociales dentro del continente americano. En el continente americano podemos contemplar precisamente en nuestro país aquel movimiento social dado en 1810, iniciado por Miguel Hidalgo y Costilla, pero que sin embargo sería José María Morelos y Pavón quien le diera el sentido exacto al plasmar en el artículo número 1 de los sentimientos de la nación, que América es libre e independiente de cualquier corona. Por tal motivo se exigía la liberación de América, pero plasmaría también a la manera del sentimiento número 15 que se eliminen las castas y las clases sociales, y de esta manera que se distinga un americano del otro por el vicio y la virtud, cumpliendo de esta manera con la premisa de Bertolt Brecht cuando decía que las revoluciones se producían en callejones sin salida. Situación similar se daría en el movimiento de 1910 con la Revolución Mexicana, dividida en tres partes. Una revolución obrera encabezada por el ilustre Ricardo Flores Magón, aquel que invadiría todo nuestro México con panfletos a través de Regeneración, a través del vuelo de la Huizoche, y que de la misma manera, con discursos incendiarios, tomaría la plaza y tomaría de la misma forma la tribuna del Palacio de Minería. Igualmente, una revolución burguesa que buscaba un cambio político encabezada por Francisco I.
misma manera la revolución agraria, que tenía por objetivo darle tierra y darle libertad al pueblo mexicano. Esto debido a las condiciones en las cuales se encontraban los mexicanos y que plasma en su libro México Bárbaro John Kenneth Turner. Cuando John Kenneth Turner plasma y dice que los mexicanos podrían vivir bien siempre y cuando les dieran tres alimentos al día, y se encontraba con aquellos reyes del Enequén que decían que no tenían más derecho que a una bolsa de masa para todo el día. De igual manera, América Latina no ha sido la excepción, y los movimientos sociales se han dado en todos y cada uno de ellos. Por tal motivo, cito uno que es de mi principio, uno que es de los que más me agradan, y es el movimiento denominado por el gobierno argentino como las Locas de Mayo, conocido por los jóvenes, por las madres de las plazas de Mayo y exigida por el pueblo de toda la humanidad como el movimiento de las Madres por Hambre. Me refiero a aquel realizado el 30 de abril de 1977, en aquellos años de la amnesia obligatoria, en la cual madres de familia marchaban en la Plaza de Mayo alrededor de la pirámide, totalmente en silencio, mostrando fotografías de hijos que nunca tuvieron, mostrando nombres de jóvenes que nunca existieron, porque en aquel momento las mujeres de Argentina decidieron que más que recordar a gente que el gobierno argentino quería olvidar, ellas habían tomado la decisión de no olvidar. De esta misma manera, podemos encontrarnos también con otros movimientos sociales. Y cito a esta tribuna el recuerdo que tenemos del movimiento venezolano, al cual se le denominó la Revolución Bolivariana, encabezada hace algunos años y que tenía por objetivo cambiar de un sistema capitalista al Estado venezolano a un sistema socialista. De esta manera que se lograra revolucionar, y si bien los ideales iniciales han sido desperdigados y han sido malinterpretados, el movimiento que tenía por objetivo regresarle a los pueblos indígenas su soberanía y darle también mayor relevancia, queda en la historia de América Latina como un movimiento que debemos tener en el recuerdo. De esta manera que lleguemos a la conclusión de la conciencia social. Y es que, como decíamos al inicio, para que existan movimientos sociales necesitamos primero que exista inconformidad social. Y esto lo explicaba también Carlos Marx cuando decía que los filósofos se preocupaban por entender la realidad y no por cambiar la realidad. Por ello, la conciencia social debe estar enfocada a cambiar la realidad social, a diseñar programas que incluyan a todos los sectores, porque México y América Latina lo son todo. México son nuestros hermanos indígenas allá en la sierra que se están muriendo de hambre o de frío. México son los tlaxcaltecas que hoy están tomando la palabra, así como también nuestros hermanos de todos lados de la República. México lo es todo, y el movimiento social que exige es el movimiento de la conciencia, el movimiento que libere y nos lleve a creer que existe una sola aristocracia, y es la aristocracia del espíritu, que existe una sola virtud